Qué rápido, ¿eh? Ya hoy en San Miguel de nuevo, acá estamos en el sector La Florida. Esta es la calle Esta es la calle detrás de Café detrás Occidente. de Café Occidente, detrás de Café Occidente. Y ahora estamos con Alexis Vivas, el menor de los Vivas. Sí, señor. Alexis Vivas, Alexis, Alexis Viva. Alexis Vivas. Y bueno, vamos a hablar con él porque los scouts, el grupo, el colegio, el liceo, eh, la tapicería, el transporte. Bueno, vamos a dejar que él nos cuente esa historia. Su nombre completo es Mi nombre completo es Alexis Antonio Vivas. Alexis, Alexis Antonio Vivas Contreras. hijo de, José del Carmen Vivas y Ana Ramona Contreras de Vivas. ¿nació en qué año? Yo nací en el ¿Qué año fecha? el 18 de junio de 1964. O En sea que acaba de cumplir 60 años. 60 años cumplí ahorita en junio pasado. Yo fui uno de los que nací en manos de doña Emita de Díaz. Vamos a hablar de don José del Carmen. Usted nació aquí en SEA. Sí, yo nací en SEA, Don José del Carmen viene de bailadores. de bailadores. ¿Y en qué trabajaba don José del Carmen? Pues papá, de acuerdo a lo que ellos contaban, este, trabajaba en el campo, era trabajador del campo. Llegó aquí a SEA en el año que empezó la construcción del grupo escolar, 53. por ahí en ese año. 51 al 53 fue Sí, el... por ahí entre el 50 y el 53 llegó aquí. Precisamente llegó aquí cerca del sector donde estamos, llegó aquí en la parte baja o parte alta, que es el sector de San José. Ellos llegaron allí y de allí él empezó a hacer sus labores en el campo y los fines de semana se dedicaba a la peluquería, ya era peluquero. Y entonces entre semana trabajaba ahí en una finca con mi mamá y mis dos hermanas mayores y mis tres hermanos mayores que eran los que vivían con él. Y después pues se mudaron hacia SEA cuando ya empezaron, él empezó a trabajar en el grupo escolar como obrero de la de construcción. construcción, sí señor. Don José del Carmen era secretero también. Rezaba y Y sobaba. sobaba. Sí, papá era secretero, como usted dice, él rezaba mal Dios. Y también sobaba, y acudía muchas personas a la casa para que él les hiciera la soba, les daba los brazos, las piernas, los pies, cualquier cuestión que fuera por ahí que se lo dislocara, él la sobaba. ¿Cuántos hermanos son? Nosotros somos cinco hermanos. Juan María, Juan María Vivas, José Imelda, Gladys, José Ramón y yo que soy el último. 5 hermanos. Cinco hermanos, de esos quedamos tres porque ya Juan María y José Ramón murieron. Hablemos de Juan María. Juan María, músico, electricista, cantante. También preparaba arpas. Arpa era hasta acá, era hasta Luthier. Luthier. Juan María fue fundador del colegio de Ritamora de Barrio, De los primeros de alumnos. los primeros alumnos en el año 1960. Él entró ahí a estudiar primer año, pero por cuestiones de la vida y en ese tiempo pues era difícil la cuestión, pues a él lo reclutaron. Lo reclutaron porque ya usted sabe que ya cuando en esa época se estudiaba, cuando se estudiaba ya uno era la edad era avanzada. Lo secuestraron, disculpen, lo Reclutaron. reclutaron y no pagó servicios, no sé qué pasó, él salió, pero de ahí en adelante él siguió ejerciendo sus trabajos. Él trabajaba como ayudante de electricista, después hizo cursos, cuando en esa época se hacían cursos por correspondencia en electricidad y electrónica. Y pues él se especializó en electrónica porque él trabajaba muy bien eso. Arreglaba televisores, arreglaba radios.
hacía servicios en estaciones de comunicación, de radio, en radioemisoras. Ajá. Hacía servicios y él tenía cierta especialización en comunicaciones. De hecho, una vez él aquí en SEAO hizo una emisora FM que, claro, para la época era ilegal, ¿no? Pero sí colocaba, por ejemplo, un disco y la ponía a sonar media hora, una hora. Y él contaba que él había hecho una para un señor de Canaguá. Entonces él se va a Caracas y se pone a trabajar en una compañía de instalación de cielos rasos, tabiques, que ¿cuál? Se llamaba Aisla. Y estando allí compartía con Don Trino Carrero. Don Trino. Con Don Trino, y como usted sabe que Don Trino fue un luthier Excelente. excelente, pues él le aprendió a Don Trino Carrero a hacer las arpas y hacía guitarras y hacía cuatros. Pero después se mudó a casa, a su pueblo natal, y se dedicó mayormente a la electricidad. Era ejecutor también de instrumentos musicales. Sí, de hecho él estuvo formando parte de la banda municipal Don Emilio Barón. Él allí fue donde aprendió música, aunque él aprendió música de manera personal, porque papá medio tocaba por ahí cuatro, lo enseñó y él pues le agarró el gusto, pero en la escuela de música él estudió trompeta y allí y aparte de eso pues él después aprendió a tocar arpa y tocaba violín y tocaba guitarra, cuatro, hasta piano tocaba él. Tuvo un grupo que se llamaba Renacer Venezolano y los Golperos de Sea. Y los Golperos de Sea, sí, un grupo de música venezolana, música larense, de golpe tocuyano, que formaban parte de ese grupo, ya todos creo que están fallecidos, aparte de Juan María Arnoldo Molina, creo que Luis Linares y Alfonso Contreras. No, él está vivo, bueno, el único de ellos que está vivo. Y por ahí pues ellos tocaban parrandas y lo invitaban a hacer cualquier cumpleaños o una paradura de niños. Eso era lo que ellos ejecutaban. Juan María, electricista, y luego viene José Ramón. José Ramón. José Ramón. Ajá. José Ramón estudió en el INSE en SEA y fue de los primeros tapiceros. Sí, José Ramón estudió en el INSE, en un curso que vino del INSE que trajeron un profesor colombiano, muy buen maestro, un maestro en tapicería. Y él fue el que le enseñó, ellos le enseñaron ahí a ser tapicero y él a la raíz de hacer ese curso, pues él se dedicó a la tapicería. Él toda su vida fue tapicero. Él fue tapicero como 50 años más o menos. Desde que salió del curso, que tendría, que le digo yo, algunos 17, 18 años, hasta la hora de la muerte, que fue hace 3 años. Tenía 64 años cuando murió. Tapicero. Enseñó a mucha gente. Sí, porque José Ramón tenía la ilusión de que, como él había vivido toda la vida de tapicería, de que eso es un arte que pocos lo dominan. Entonces, él se preocupó por enseñar a personas a que trabajaran la tapicería. De hecho, pues él los contrataba más bien para que le ayudaran como ayudantes y él durante el tiempo los iba enseñando. Ya que en vez de ellos pagarle a él para que los enseñaran, él les pagaba el sueldo como trabajadores normales. Y hay varios que viven de eso. De la tapicería. De la tapicería, sí. Luego hizo panadería también. Sí, él hizo panadería. Él tuvo una panadería como unos 10 o 15 años. Alternaba las dos, vamos a decirlo así, profesiones o artes. El de la panadería, la tapicería con la panadería. De hecho, él se mudó de SEA y montó esa tapicería. La tuvo un tiempo en Maracay.
Después, pues, a lo que los muchachos crecieron, pues él se volvió a su pueblo, porque aquí tenía su casa y tenía todo, pues prosiguió con su tapicería y con su panadería. De el rezo de las oraciones de las ser sobandero, su papá preparó a alguien de ustedes para sucederlos en eso. Pues sí, papá le dejó, vamos a decirlo así, El el secreto. secreto del rezo a mi hermana mayor, que es Imelda, Imelda de Moreno, que era la esposa del finado Alberto Moreno. Y ella es la que actualmente se encarga de eso. La única condición que el papá colocaba o que ella tiene es que ellos no cobran. Ella hace el rezo y la gente le dice, mire, ¿cuánto le debo? No, ella dice, no, nada, si usted me quiere dar algo ya es cosa suya, pero yo no les tengo precio ni les cobra un bolívar a nadie. Lo hace absolutamente gratis. Pero no soba, o también soba. Sí, soba, ella soba, por ejemplo, ella soba niños, le soba El cuajo. el cuajo, le soba el cuajo y lo reza, pero así personas mayores ella no soba. Bueno, vamos a entrar con Alexis. ¿Y de dónde proviene ese nombre? Así, Alexis, ¿qué contaban sus padres? Ese, ese nombre es como medio, no sé, porque originalmente el nombre mío era Alexis, pero entonces, Cuestión del escribano. cuestión del escribano, porque papá y mamá eran analfabetos, entonces no tenían, o en ese tiempo no tenían, hace 60 años no tenían quien les dijera, vamos a escribir el nombre, y como se lo escribieran para ellos estaba bien porque Esa era la ellos no sabían si era verdadero o era falso, ¿no? Entonces ellos no me podían decir a mí Alexis, sino Leiser. Aleiser. Que de hecho, un amigo a quien sea, Claro. ¿no? Pata pata. Y cuando me ve me grita, Leiser. Vecino. Vecino, porque nosotros fuimos vecinos ahí muchos años, hasta que yo me vine para acá a vivir, hace 30 años. ¿Comienza sus estudios dónde? Yo comencé mis estudios en el grupo escolar Félix Román Duque. ¿Con qué profesor? Directamente entré a estudiar primer grado. No fui a estudiar Kinder. kinder. En ese tiempo el kinder lo daba doña Ramón. Ramona. Y entré a estudiar con la señora doña Clarita Ortega. de Ramírez, sí. Ramírez de Ortega. Ramírez de Ortega. La esposa del finado Alexis Ortega. Ajá. ¿Y qué más estudió? ¿Con qué más profesoras recuerda ahí de la escuela? Pues yo tengo una memoria muy casi fotográfica. Ajá. Primer grado con doña Clarita. Segundo grado con la señorita Maura Ramírez. Tercer grado con la profesora, ella era, creo que era la esposa del profesor Portillo, ¿cómo se llamaba, doña? Imelda. No, la profesora, ella vivió en la casa de don Chuy, en el segundo piso. Es así, no, es una profesora flaca, alta. Cuarto grado con doña Emma de Díaz. Doña Emma Díaz de Velandria. Velandri. Doña Emma Méndez de Velandria. Velandri. Méndez de Velandria. Quinto grado con Delia Rosa Pereira y sexto grado con don Juancho Escalante. Fueron mis profesores de primaria. Don Juancho Escalante, sexto grado. Creo que fue la última promoción de sexto grado que estudió con él, porque de ahí él pasó a ser, creo que subdirector. Que en esa época la directora era doña Teresa de Morini. ¿Qué recuerda del grupo? ¿Qué recuerda de los juegos, de los compañeros, de cómo era estudiar en el grupo? De los actos culturales, de las noches de velada. De la noche de velada. Pues estudiar en el grupo era muy grato, porque en esa época se estudiaba mañana y tarde. Se entraba a y yo la primaria la estudié mañana y tarde. De hecho, ya cuando pasamos a estudiar sexto grado eran 3 secciones y colocaron entonces 2 turnos, mañana y tarde, pero a nosotros nos dejaron
el día completo. Uno entraba a las 8 de la mañana, salía a las 11:30, volvía a regresar a la 1 y hasta las 4 de la tarde. Y recuerdo que los actos culturales que se preparaban allí eran muy bonitos porque cada grado preparaba su número, hasta 2 números. Y entonces ahí salían a flote las capacidades de actores que todos teníamos porque a todos nos tomaban en cuenta, ¿no? Y fuera haciendo nada más de rellenar, por ejemplo, o de actor principal, pero, pero yo actué con ellos. Por ejemplo, en segundo grado hicimos un baile, me acuerdo yo que era el Carite, ¿no? Participó Julio César Salas, Churico, Churico. Churico, este, eh, ¿quién más era otro? Tamara, la alma bendita, Tamara Montañez, que eran todos De su edad y de del su grupo, edad, de la escuela. y de la escuela y de mis secciones, siempre estudiamos juntos. Olivita Márquez, que era la estrella principal, y varios compañeros que estuvimos allí porque era un baile, Bailando. bailando. El barco, el carite, Ajá, y la malla, los los pescadores. pescadores. Y pues en diciembre también se hacía un acto cultural que era la apertura de diciembre, que eran con puros aguinaldos y villancicos. Entonces lo preparaban a uno, le enseñaban 1 o 2 villancicos y lo sacaban a todo el grado. Ahí sí era todo el grado, que lo paraban atrás en el escenario y ahí uno participábamos todos. Pero los profesores eran muy estrictos. Eso sí, El orden en la escuela era sí había desorden, ¿no? Porque como todos, pues son muchachos, éramos muchachos y todos tienen sus inquietudes, muchachos inquietos, pero no eran muchachos malos, así de hacer maldades, o de repente se hacían maldades unos con otros, pero no era de llegar a hacer daños de partir algo, partir una ventana, partir un pupitre, ¿no? Porque eso nos lo inculcaban a nosotros desde muy niños, de que nosotros debíamos cuidar lo que utilizábamos a diario, porque que eran los pupitres y las instalaciones del grupo. el deporte. ¿Qué se hacía? El deporte, el deporte, nosotros no teníamos profesor de educación física. Todavía no había llegado el No profesor había de educación. llegado, de hecho, pues, estudiando sexto grado fue que llegó el profesor Jorge Carmona. Y nosotros fuimos los primeros que él prácticamente tuvo como alumnos, como estudiantes allí del grupo escolar. Pero sí había un grupo, yo de hecho no era muy aficionado a practicar deporte, pero sí había un grupo que este, estaban iniciando en el deporte. Hablar de eh, Chichi, de Giacomo, el final Ricardo Zanardo, Alonso Ramírez, Practicaban deporte. practicaban deportes, más que todo era voleibol y básquet. Y algunos que estaban inscritos en la escuela de béisbol menor, que era la que hacía don Manuel Gutiérrez. Ajá. Entonces algunos Jugaban béisbol. jugaban béisbol y en el grupo, pues, a ellos porque yo recuerdo que cuando llegó Jorge, él hizo como un diagnóstico, Ajá. que es lo que se hace a principio de todo año, pero él hizo un diagnóstico y entonces de allí pues se dio cuenta de los que jugaban mejor y eran los que tenía, por ejemplo, tenía un equipo que era con los que él participaba mayormente. En el pasa del grupo y se va a Me voy al colegio Ritamora de Barrio, en el colegio Rita Mora de Barrios comienza primer año. primer año. ¿Y ya estaban los scouts o todavía no? Los scouts, sí, ya estaban. O sea que ustedes de sexto grado ya estaban los De scouts. sexto grado ya estaba formando parte del grupo de scout Livia Petrela, número 9 era, en el estado de Mérida, ¿no? Entonces, ya cuando pasé al colegio, pues ya me decía más fácil porque el scouter era el profesor Simón Uzcategui. Y entonces él nos mantenía ahí ya más unidos y para cualquier cuestión, pues estábamos todos. La experiencia del colegio.
los profesores, ya ahí ya sí ya tenía educación física. Sí, ahí tenía educación física. Ahí ya estaba el profesor eh, Ramírez, Alfonso Ramírez. Alfonso Ramírez. Él fue el profesor de nosotros en educación física. Y ya teníamos las horas específicas de educación física como en Como parte del pensum de estudio, del horario, de los pensum de... Y allí ya se practicaban, aparte del voleibol, el básquet, ya se hacía atletismo, aunque era en la cancha, ¿no? En la cancha que había allá, que todavía está, que ahora es la cancha techada, pero ahí se practicaba el atletismo. ¿Qué profesores recuerda? Porque siempre uno tiene, bueno, todos los que estudiamos en el colegio en los 70 y en los 80 recordamos a la teacher Rita, pero también habían otros profesores. La profesora Rita Elisa Ramírez, mi profesora de inglés, muy buena profesora de inglés. Estaba el profesor Leonidas Méndez, que daba matemática. Alfonso Ramírez, educación física. El de historia. El de historia, que era el profesor Samuel. No, de hecho, primero cuando yo llegué estaba trabajando la señorita Gladys Teresa Velasco, Carmen Teresa Velasco. Y ella, ahí en ese momento creo que ella sale con problemas de la garganta o no sé, y no la jubilaron, sino la incapacitaron. Y entonces entra a dar historia y geografía al profesor Samuel Márquez, que en ese momento ya él era director del grupo escolar Félix Román Duque, que había salido en ese año jubilada doña Teresa Morini. Doña Esperanza Ramírez nos daba dibujo técnico. No, primero dibujo, pintura hasta segundo año, técnico en tercer año. ¿Quién más daba clases allí? La profesora Graciela Contreras, formación social, moral y cívica. Y el padre Serrano, que nos daba moral. Ay, doña Chepa, que nos daba mecanografía, claro, que fueron los 3 años del colegio con mecanografía, que se le agradece mucho porque, aunque fuera con 2 dedos, la mayoría aprendimos a escribir a máquina y nos costó por ahí cuando ya pasamos los trabajos, sí. Pues cada quien hacía el esfuerzo y le compraban su maquinita portátil, ¿no? ¿Recuerda las maquinitas portátiles? Y entonces, pues, yo de hecho esa máquina la tuve hasta la universidad, porque uno no podía comprar computadora. Y entonces me fue muy útil. Los scouts, cuéntenos de los scouts, de ese tiempo. Usted era de la tropa. Sí, yo era de la tropa. Yo era guía de patrulla. Guía de patrulla es como quien comanda una patrulla, ¿no? Está el guía y el subguía. Y están los patrulleros, que son entre 7, 8 o 9, dependiendo de... Y éramos ¿qué? Como unas 5 o 6 patrullas. Y el grupo Scout era muy activo porque por lo menos todos los fines de semana salía uno por ahí por los campos, ¿no? Aunque fuera a hacer un día de excursión, las excursiones, y lo mantenían a uno activo. Y también participamos como scouts en varios encuentros estadales y encuentros nacionales. Se llamó, me acuerdo yo, un encuentro que se llamó Encuentro Nacional de Barras Blancas. Barras blancas porque era lo que distinguía al guía. Va el distintivo, el de escudo en el centro del bolsillo de la camisa, una barra blanca a cada lado, ese es el guía, y el subguía lleva una barra al lado derecho, al lado izquierdo. Entonces se hizo un encuentro nacional y nosotros aquí por SEA acudimos, todos los que éramos guías y subguías. Y en ese momento el scouter era su querido hermano Nelson Hernández. Simón, el padre Serrano, la señorita Rita, eran los dirigentes. Eran los dirigentes del colegio, y ellos, aparte de ser los dirigentes del colegio, ellos se animaban y participaban dentro de las actividades de los scouts, del grupo Scout, claro. De hecho, siempre
cuando no se hacía alguna excursión, planificaban hacer actividades allá en el colegio. Y hacíamos actividades muy bonitas. Todos referentes al grupo Pescado, que hasta el padre Serrano participaba, él era actor y hacía, no, o sea, él nos incentivaba, él era a, a que nosotros participáramos, porque eso, pues creo yo, lo mantenía uno ocupado. Pasa tercer año y se va a estudiar cuarto Al liceo, al Liceo Doctor José Ramón José Vega. Ramón Vega. ¿Seguían los escabos o ya habían terminado? No, ya los scouts ya no, Ya habían pasado. ya habían pasado, porque ya, los scouts ya era muy poco. De hecho, pues, quedamos prácticamente, participábamos en Semana Santa. Hacíamos labores de custodia al Santísimo, cuando por lo menos el Jueves Santo, en la hora santa, en la adoración del Santísimo, se hacía custodia toda la noche, y cuando se traía el Santo Sepulcro al Calvario, Ajá. allí también participábamos. Y después, pues, como cuando pasamos a cuarto año, fue cuando muere el padre Serrano, pues entonces aquello, pues, como que quedó ahí, porque él era uno de los que animaba, pues, y se quedó el grupo Scout. Hasta ahí llegó el grupo Scout. ¿También le dio clase Simón? Simón Uzcategui, sí, me dio clase primero, segundo y tercer año. Biología, química y física, que eran las materias que él daba ahí en el colegio. Era muy estricto, pero enseñaba mucho. De hecho, él tenía... Él era muy bueno trabajando, por ejemplo, en el laboratorio, porque el colegio Rita Mora de Barrios se caracterizó por tener un buen laboratorio de química, de física y de biología para la época. Eso había de todo, pues. Y él manejaba todos los instrumentos a la perfección y nos enseñó a nosotros, pues, que fue una de las razones por la que, por ejemplo, nosotros cuando llegamos al colegio, al liceo, no nos pegó inglés, no trabajábamos mejor que cualquiera con... Claro, no era que los que habían estudiado allí no sabían, claro, sí sabían, pero nosotros también veníamos pulidos, bien preparados en el área. Claro. ¿Se gradúa de bachiller ahí en el liceo? En el liceo. ¿De qué promoción? Salí en la quinta promoción, en el año 81. ¿Esa promoción se llamó? ¿Recuerda el nombre? Rigoberto Enríquez Vera fue el padrino de la promoción. Porque en esa época no se lo colocaba el homónimo como es ahora, ¿no? Sí. Sino entonces se colocaba el nombre del padrino que buscara la promoción. Y me acuerdo yo que en esa época ya era director Francisco Atencio Cuevas, ya era el director del liceo. No tenía mucho, pero ya era director, tendría como 2 años de director. Y entre los profesores pues estuvo el finado Fonseca, que daba historia contemporánea y geografía económica. ¿Fueron al paseo o no fueron a la cueva? A la cueva de Benito, sí, nosotros estuvimos en la cueva de Benito. Fuimos con el finado Fernando Fonseca en Ciencias de la Tierra, a ir a observar la cueva de Benito y a ver lo que eran las formaciones geológicas que habían, entre las que destacaban las estalactitas y las estalagmitas, y un lavamanos que había, el lavamanos que estaba metido dentro de una cueva, dentro de una fosa por allá. Sí, nosotros estuvimos allá. De hecho hay unas anécdotas, pero esas son de la historia. Se quedan ahí. De la historia de la cueva. De la cueva, sí. Quedaron allá sepultadas con la cueva. En el liceo, ¿usted practicaba también deporte o usted solo el estudio era era su fuerte? No, yo aparte del estudio, sí por ahí participaba de vez en cuando en voleibol, pero muy poco. Pero yo también participaba en la banda de guerra. Cuéntenos la banda de guerra, que ese era el orgullo del liceo, el orgullo de SEA. La banda General Víctor Molina Vargas. Víctor Manuel Molina Vargas. Esa banda de guerra, yo empecé a participar en la banda de guerra cuando entré a estudiar primer año en el colegio. De hecho, era el único integrante de la banda que no pertenecía al liceo.
Pero entonces, como yo venía de tocar en la banda municipal con el finado Daniel García, y él fue el que nos enseñó música, pocos ejecutantes por ejemplo, de la trompeta, ¿no? Que nos graduamos en trompeta con Gerardo García, el profesor Gerardo García, que fue hasta director de la banda municipal, don Emilio Muñoz, ya está jubilado. Enrique Linares, Jesús Díaz, Chucho C, Chucho Paledonia, ajá, Guzmán Ramírez, y mi persona éramos 5, pero no era trompeta sino dianas. Y entonces, pues como yo tocaba diana, pues el final Humberto Morales, que era el director para ese momento, él lo reclutó. Me reclutó, sí. Y yo formé parte de la banda de guerra desde ese momento hasta que salí, me gradué de bachiller. Después salió él, entró el profesor Daniel García como director, continué. Después entró el profesor Alfonso Ramírez. Seguí allí hasta quinto año. De hecho, yo me fui a estudiar a San Cristóbal, al IUT. Y cuando había chance que venía por ahí, el Alfonso me llamaba y me decía, mire, tenemos toque en la banda, y yo venía y participaba, les ayudaba con ellos. Ya que 6, 7 años ahí trabajé con ellos, en la banda de guerra. En la banda de guerra general Víctor Molina Vargas. Víctor Molina Vargas, sí señor. Se va entonces al IUT. Al IUT Táchira. Al Instituto Universitario Tecnológico del Agroindustrial Región Los Andes, era el nombre completo. Allí me fui y se especializó y estudié agronomía, TSU en agronomía. Ahí me gradué como técnico superior en agronomía, y en ese lapso conocí aquí a mi esposa, a Omaira, conocí a mi esposa y nos casamos allá en San Cristóbal, en Táriga, fue mi matrimonio. Y después pues nace ya mi primera hija, Elianita, y entonces ya nosotros nos vinimos a SEA porque mi hermano José Ramón tuvo una enfermedad que tuvo varios días hospitalizado y no pudo trabajar, y entonces me llama para que yo venga y me haga cargo de la tapicería y le ayude. Y de allí agarro también yo lo que era la tapicería, y ahí me encaminé por tapicería. ¿Ya usted había aprendido con sus hermanos? Ya había aprendido con él, claro, porque uno siempre iba y él lo enseñaba, mire, haga esto, haga aquello, haga aquí, haga... Y uno ya iba encaminado. Y sí, me metí ahí y con todos los nervios del mundo, porque a venir a hacer el trabajo que hacía un experto en tapicería, pues a uno le daba miedo, y cómo si le fuera a parecer bien o le fuera a parecer mal. Pero el día que hice mi primer trabajo solo, que fue una tapicería que le hice al gordo Gerardo, de un Toyota que tenía, y él era muy exigente, y cuando la vio y dijo, no, esto quedó fue fino, dije yo, listo, yo soy tapicero. Ese fue el primer trabajo. Ese fue el primer trabajo así solo. Claro, yo venía... ¿Ese era su primer empleo? ¿O ya mi primer empleo como tal fue la tapicería. Y me quedé como tapicero porque como generaba ingresos, no eran ingresos exagerados, pero sí mantenía uno la familia y iba ahí bien. No me vi en la necesidad de ponerme a ir a ejercer la carrera, porque entonces tenía uno que irse, aquí era muy escaso el trabajo en agronomía, porque no creían en la mano de obra especializada, en los técnicos. Entonces había que emigrar para el centro, la parte de Valencia, de Cogede, a las fincas que habían tecnificadas, que eran fincas que producían soya, sorgo, arroz, maíz, fincas ganaderas. Y entonces pues dije yo, no, yo me voy a quedar aquí en SEA porque estamos aquí. Se queda en SEA y luego empieza la docencia. Pues hubo un lapso que me le dediqué a la pura tapicería. Pero sí ingresé a estudiar en la Universidad Nacional Abierta, a estudiar ingeniería de sistemas.
pero era muy difícil porque era uno solo. Yo no tenía grupo de trabajo y con ser de eso pues llegué a matemática 3, que eran las matemáticas, llegué a matemática 3 y después o sea, deserté pues, deserté y no me gradué. Y después del año 2000 comienzo en la educación. E ingresé a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, a la UPEL, a través del Instituto de Mejoramiento Profesional. Como estaba aquí en SEA y lo tenía aquí cerca, dije yo, pues no hay otra oportunidad en la vida que tener uno la universidad prácticamente en la casa. Y entonces trabajaba como tapicero, porque ya me había mudado para Santa Cruz de Mora, yo tuve la tapicería ya 14 años. Y trabajaba de lunes a viernes y los viernes a mediodía me venía a estudiar. Viernes, sábado y domingo, viernes, sábado y domingo, y sí, nos graduamos. Me gradué de profesor en educación con mención en dificultades para el aprendizaje. Pues de hecho fue como la tercera promoción que salió allí en la UPEL de esa especialidad. Y seguí ejerciendo como docente porque ingresé a trabajar en el Vigía en una escuela básica. Escuela Básica 24 de Julio, que era por la urbanización Páez. Allí trabajé como 10 años. Después conseguí el traslado porque yo viajaba todos los días, todos los días, todos los días. Y en esa época, acuérdense, fue cuando se cayó Minecarbón, eran los problemas de la roca. Y entonces uno se le hacía muy difícil. Y tenía que estar en la escuela a las 7 de la mañana. Esa era la hora que entrábamos. Entonces uno tenía que irse de aquí a las 6. Y había veces que llegaba aquí a la roca y no había paso. A veces me tocaba que dar la vuelta por Santa Cruz. Porque había que cumplir. Había que cumplir. Y entonces en todo eso pues hice mi especialización. Estando en eso hice mi especialización en la UPEL en gerencia educativa. Conseguí traslado para la Escuela Bolivariana Los Giros. Y allí trabajé prácticamente el resto de años que me quedaron en educación, que fue la mitad, porque esa era ya escuela bolivariana y rural, y entonces pues todo me cubrió los años de servicio, y allí trabajé en el área más que todo en el área de agricultura, en el huerto. O sea que ahí ejercí. Volvió y ejerció la primera carrera. Y entonces fue cuando estaba programa que hubo todos con las manos a la siembra. Manos a la siembra. Entonces eso ahí, de hecho la escuela destacó, porque empezamos a producir en canteros y hasta vendíamos productos que salieron allí, que se sembró, tomate, pimentón, ají dulce, cebollín, cilantro. Entonces yo, ¿qué hacía? Aparte de eso, era también coordinador del programa PAE, y con eso suplía la cocina, y cuando no, pues con eso ya traíamos aquí al pueblo y hacíamos un cambio para llevarle algún producto a los niños que hiciera falta. Con eso complementábamos la alimentación de ellos. Esto sin dejar de ejercer la tapicería. No, porque la tapicería, pues, claro, yo me dedicaba más a la educación, pero tenía la tapicería y tenía mis clientes que siempre me buscaban y, mire, Lexi, tenemos un trabajo, sí, tráigalo, pero no se lo puedo sacar en 3 días porque trabajo en la semana y llego tarde, y entonces en el tiempo se me va más. Si eran 3 días le ponía una semana, pero sí, yo iba haciendo mis labores como tapicero. ¿Cómo ingresa al sistema de trabajar por el transporte? Pues el trabajo por el transporte, se lo debo a Ignacio Carrero, Nené, que él estaba ya metido en la Virgen de las Mercedes, en la cooperativa, y entonces me inició allí y me fui yendo con él, y salió de uno de los socios de ellos, que era Espina,
Él tenía un bus, un Iveco, y hicimos negocio y lo compramos porque eso es como una empresa familiar. Lo compramos y se metió a trabajar allí, a la La línea Virgen de la Virgen de la Cooperativa Merced, Virgen de las la Mercedes. cooperativa Virgen de la Mercedes. Después con el tiempo surge la inquietud, porque esa fue una inquietud que surgió de parte del que era presidente de la Félix Román Duque, de la línea Félix Román Duque, el señor Juan Carlos Moreno. Me llama una vez porque era el que más conocía de allí, porque siempre habían existido ciertos roces entre las dos líneas, ¿no? Por aquello de que salgo yo primero, el otro sale aquí, entonces los pasajeros de aquí a la Y los peleaban mucho. Entonces él dijo, no, pues yo quiero terminar con este problema. Y me llama una vez y a Ignacio Carrero, que era el presidente de la organización, de la cooperativa, y nos plantea la unión de las dos líneas, que ellos nos dan los cupos de la Virgen de la Mercedes, ellos lo absorben y pasábamos a ser socios directos de la línea. Entonces pues se hizo reuniones y sí, la mayoría estuvimos de acuerdo. Bueno, éramos 8, pero los que estábamos activos éramos 5 carros, era lo que había. Y sí, quedamos de acuerdo todos y entramos, pero para hacer eso tuvimos que hacer un trabajo que fue arduo, que fue pasar de cooperativa a asociación civil. Entonces se tuvo que, porque no podía haber unión entre cooperativa y asociación civil, y hicimos el cambio y le colocamos el nombre de línea Asociación Civil Doña Emma de Díaz. Se registró con ese nombre y allí sí ya hicimos la unión de las dos. La fusión de las dos líneas y pasamos a formar parte de la organización Línea Félix Román Duque. A partir del año, creo que 2016, se hizo la unión. La unión de las dos líneas. De las dos líneas y ahora pues formamos partes todos de la misma organización. De hecho ya de los que entramos allí, el único que quedó ahí soy yo, los demás pues salieron, vendieron sus cupos y se retiraron. Y ya no trabajan ninguno en transporte de ellos. ¿Y sigue ejerciendo? ¿Ya está jubilado de la educación? Sí, me jubilé. Bueno, todavía no estaba jubilado, estaba trabajando. Pero en el año 2020 sí me llegó, solicité y me llegó la jubilación de la educación. Pero en ese trayecto, mientras ejercía en la línea y trabajaba en la Escuela de los Giros, ingresé a estudiar en la Universidad de los Andes a distancia, educación a distancia. Estudié Derecho. Y sí, me gradué. Me gradué en Derecho en el 2018. O sea que es técnico superior en agronomía. Ajá. Pedagogo. Pedagogo en dificultades del aprendizaje. Especialista. En gerencia educativa. Abogado. Abogado. Conductor y tapicero. Y tapicero, sí. Y ahí estamos. Toda la vida me ha gustado. ¿Qué recuerda de muchacho en SEA? De chamito. De chamito. Las calles, los pozos, los juegos, el ir al parque, ¿en qué se entretenía? Ir al cine. Porque teníamos cine. Teníamos el cine que era el Mero Rondón con su Cine México. Cine México. Sí, íbamos al cine porque a mí siempre me ha gustado el cine y la televisión. Porque en ese tiempo pues había muy pocos televisores en SEA y uno buscaba la manera de ir a ver televisión donde Don Juancho, donde el Pino Manuel Guerrero. ¿Qué otra era que tenía televisores aquí en SEA? Doña Anaís Zambrano. Y entonces uno pues salía de clase y a las 4 o 5 nos íbamos a ver comiquitas, que era lo que veíamos. Pero sí a mí me llamaba mucho la atención diciembre, porque las misas de aguinaldo, y entonces toda la gente se paraba a patinar, ¿se acuerdan?
A mí me llamaba mucho la atención el La misa a patinaje, las 4 a de las la 4 de la mañana. mañana. Y después en la mañana amanecíamos, bueno, yo después que aprendí a patinar, me compraron unos patines y amanecía uno patinando y en las noches, antes de la misa, pues también cuando se hacía la retreta, porque yo también participaba en las retretas, aparte en la banda, en la Además músico y perteneciente a músico, la banda, me claro, olvidaba. sí, perteneciente a la banda y entonces participábamos con el final Daniel de García en las retretas, en la víspera, que eran las 12 a las 6 la retreta y después la misa a las 4 de la mañana. Y entonces nosotros tocábamos con Daniel y después que salíamos de ahí dejaba de entregar los instrumentos y me ponía los patines y jugaba con los muchachos por ahí un rato. Y después pues irnos a la escuela. Eso es lo que más me llama la atención, la parte Los recuerdos más de gratos. más grato. Y los pozos, porque la mayoría de nosotros en la época aprendimos A nadar. a nadar fue en pozos, pozos que hacíamos nosotros mismos allá con piedras y le metíamos plástico. Y entonces el que llegaba nuevo le decíamos, si usted quiere bañar, cargue 10 piedras. Entonces cargaba 10 piedras y se Iba subiendo el iba pozo. subiendo el pozo. Entonces había pozos de esos que tenían una profundidad de 1,5 metros, 2 metros. Mm, Y ahí todos nadábamos bien, aprendimos. Y Los juegos en la plaza. los juegos en la plaza eran los juegos ¿cómo se llama? Tomba, La tomba, liberal. liberal, escondite. Pero entonces uno jugaba mientras no lo corrían. Diciembre, los patines. ¿Quiénes eran los mejores patinadores? ¿Quiénes recuerda patinando? ¿Quiénes recuerda en esa aventura del patín, de los juegos, de, de los compañeros? Pues patinábamos casi todos, ¿no? La mayoría, pero los que sobresalían no eran los mejores patinadores, era el Pinao Gallardo, Gallardo Escalante y Brady Romero. Eran las, eran Las las estrellas. estrellas del patinaje en SEA. Y nadie les hacía Ya en la época de los 80, o sea, a principios de los los... 79 y 80 por ahí, Ajá, sí, porque ya después del año 80, 81, 82 ya también bajó bajó la cuestión de la patinada, de los patinadores. Y después vinieron por ahí, empezaron pues con patinetas, muchachos, pero ya no llamó mucho la atención. Entonces, eso quedó ahí. los los paseos con los compañeros. Estamos hablando de las excursiones con los scouts, Con los pero Scouts. los paseos era el sancocho, el paseo, la organización de la misa del estudiante, porque eso era todo un suceso. Sí, sí. Cuando pasamos a estudiar en el liceo, ya después que íbamos en quinto año, creo que nos correspondió a nosotros por el liceo organizar la misa de Aguinaldo. Y, pero por ejemplo, uno no se metía a esa organización porque había los que se encargaban que siempre eran los que eran en el área cultural. Por decir, estaba este, el profesor Fonseca, era uno de los que animaban la misa. Eh, ¿Quién más era? Yoconda Salas, Tamara, Nubia León, que eran mayormente ellas eran las que se encargaban de hacer La la organización de la misa, organización de la misa. Y hacer una recolecta para llevarle al padre la, la, la la colaboración. colaboración y para comprar unos morteros y para comprar la La garrafita de garrafita y la noche anterior eran los sancochos. los sancochos, porque se hacían grupos, los grupos y cada quien se iba por ahí a hacer un sancocho y a dar serenata y a cantar toda la noche mientras llegaba la hora de la misa para llegar a la misa todos trasnochados y algunos Paloteados. paloteados y pasados de palitos. Era la primera vez que se veía uno fuera del liceo o fuera del colegio, que amanecía, la primera vez que amanecía, o la primera rasca de muchos, como era la primera misa, Sí, como era la primera misa, pues era como como usted dice, la inauguración de la persona de los trasnochos. Porque ya de ahí para adelante ya empezaban los grupos y mire, esta noche vamos a ir
a tomarnos una cervecita o a hacer por ahí una fiesta y ya empezaba a animarse uno ya cuando estábamos en quinto año, porque antes de eso bueno, no lo dejaban a uno en la casa tampoco, se lo mantenían muy recortado. Los personajes de SEA, esos personajes populares, ¿a quienes recuerda usted en SEA? De toda la época, De todas las épocas que usted recuerda. recuerdo, Loco Pablo, Ajá. que las muchachas eran las que le tenían miedo cuando llegaban a la hora. Yo no sé, él siempre se iba para la escuela a la hora de salir de la escuela y eso es lo que hacía las muchachas correr delante de él y él nunca le hizo nada a ninguna, ¿no? Pero sí tenía su agresividad y trataba como de agarrarlas y a los muchachos, pero más nada. ¿Qué otro personaje? El que llamaba el lobito de la puerta. Ajá. José. José. Un personaje que fue el que decían que tenía el carro que más raspaba en SEA, que era Mario cuando vendían los cepillados. Ah, Mario, el de, el de, El Palmarito. el de Palmarito. Sí, sí, sí. Eso era todo un personaje, ¿ah? Sí, claro, era un personaje con sus raspados. Mario, ¿quién más por ahí? El señor Ramón Herrera, Ramón Herrera, el que la mató que la pague. el que la mató que la pague. Ella fue la culpable. Ella fue la culpable, el que la mató que la pague. Tiene otro, el señor, el papá de los, de ¿cómo se llama? Don Ramón, era vecino suyo. Ramón Carrero. Ramón Carrero. Ramón Carrero, todo un personaje, él con su sombrero y Su sombrero. Culebrita. Culebra. Elpidio Romero. Elpidio Romero, también otro personaje. Pero Marco Soc. Ah, Marcos Marco Sánchez. Marco Sánchez. Esos son los personajes que más recuerdo, porque ya después yo, como me fui a estudiar a San Cristóbal y eso, pues ya uno va perdiendo bien los fines de semana y va perdiendo un poco y después con la cuestión del trabajo, ocupado uno, cuidando a los muchachos y trabajando, pues se deslinda un poco de las actividades sociales. Hubo en los 80 uno que se llamaba Higinio. ¿No lo recuerda? No recuerdo. Higinio. Uno que andaba siempre con Ildefonso. Que era. No me acuerdo. No. No me acuerdo. Y otra cuestión de la época esa, cuando los años 80, las fiestas que hacían en el Centro Social 19 de Abril, ¿no? Que era una fiesta que prácticamente la gente se preparaba durante todo el año para ir a la fiesta de aniversario. La del 19 de abril. La del 19 de abril. Y que nosotros ya tampoco era que íbamos, sino ya empezamos a ir a esa fiesta ya después que ya prácticamente salimos de bachillerato, porque ya teníamos 17, 18 años y ya podía ir uno, porque anteriormente, antes de eso, pues yo no recuerdo yo que haya participado, haya entrado a muchas fiestas de eso. En la banda de SEA. Usted, la banda para tocar las retretas y tocar las procesiones. La banda municipal. Sí. Cuéntenos eso. ¿Qué tocaba usted? ¿Con quiénes participaba allí? Pues la escuela de música en ese tiempo, Francisco María Araque. Que funcionaba aquí frente a la Plaza Bolívar, al lado de donde está ahorita la venta de hamburguesas. Exactamente. Allí funcionaba la escuela de música. Y allí pues ingresamos a estudiar música muy niños, de 7, 8 años. Y después como cuando ya teníamos unos 2 años de estar estudiando música, pues ya Daniel nos sacó vamos a tocar. Y yo salí con trompeta. Después en la banda no hizo falta una vez alguien que tocara el redoblante y como yo también tenía en la percusión, pues yo dije, no, pues démelo para acá, entonces dejé la trompeta y seguí, pero seguía tocando trompeta en la banda de guerra. En el liceo. Y seguí con el redoblante. Y entonces ya después
me oficialicé como el redoblantero De la banda de la banda, procesiones y de la banda de de tocar las misas, que era lo que se hacía, y las retretas. las retretas. Y allí empezamos a salir también, porque íbamos en la fiesta, por lo menos en la feria de San Simón, íbamos a tocar lo que era la víspera y la misa de San Miguel. Íbamos a la Azulita a tocar en las misas de Aguinaldo. Íbamos a tocar en bailadores, en la feria, en la fiesta de la Candelaria, porque en ese tiempo no había banda municipal en bailadores. Y a raíz de eso fue que crearon la banda municipal en bailadores, que no sé si todavía estará funcionando. Y íbamos a tocar a la tendida. Y también hacíamos los clarines y timbales y las tocábamos corridas en ferias en Santa Cruz, en Tobar, en bailadores. Cuando eso era la plaza de toros Vista Alegre, yo iba en Ajá. Vista Alegre en Tobar. Íbamos a tocar allá lo que eran corridas y lo que eran espectáculos cómicos taurinos. A la tendida, a Vigía, a Santa Cruz, en las corridas. Aquí decía, siempre había trabajito en el año. No era mucho, pero sí algo le daban a uno por ahí por tocar. Le ganaba a uno por ahí, póngale sus 10 bolívares. Y eso era mucha plata para uno en esa época. Bueno, Alexis, muchas gracias por permitirme conversar con usted y que nuestros amigos del canal puedan disfrutar de la vida de un contemporáneo. Bueno, Ramiro, muy agradecido por haberme tomado en cuenta y saber que nos hizo recordar aquí momentos gratos de nuestra niñez con algunos de mis compañeros que a lo mejor ahorita, después que usted publique por YouTube, lo van a ver y van a recordar también los momentos de toda esa travesura o los momentos que vivimos. Y darles las gracias reiteradamente y por aquí estamos a la orden. Bueno, pues hasta pronto.